Buenas tardes, hermanas. Hoy día vamos a reflexionar un poco sobre una mujer de las Escrituras. Pero también vamos a leer el Salmo 55, 16 y 17. En cuanto a mí, oh Dios, clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Como sabemos, queridas hermanas, los nombres en la Biblia tienen siempre un significado. Hoy vamos a reflexionar sobre una mujer bastante destacada del pueblo hebreo, Noemí, cuyo nombre significa mi dicha, mi gozo o agrado del Señor. Y es un nombre que sugiere todo lo que es encantador, agradable y atractivo. Aunque su carácter de esta mujer llegó a depurarse y enriquecerse mediante el sufrimiento, como una doctrina que existe en todas las escrituras, Noemí tenía una nobleza innata que le daba a su personalidad un encanto irresistible. Noemí y Elimelec, su esposo, eran de Belén de Judá, donde nacieron también sus dos hijos. Al tomar la decisión de irse de Belén a Moab, un país extranjero e idólatra, Elimelec se salió de la voluntad de Dios. ¿Y por qué quisieron irse? Porque había hambre en Israel, porque estaba pasando por un periodo de decadencia impuesto por el Señor. Y en forma contraria, Moab estaba enriquecido y había de todo. Y Elimelec, junto con su familia, decidieron emigrar de Belén a Moab, un país idólatra, un país extranjero e idólatra. Por eso decimos que Elimelec se salió como varón que toma las decisiones, se salió de la voluntad de Dios. Como leíamos en Salmo 55, 16, 17, si nosotros clamamos al Señor y estamos en dificultades, el Señor nos oirá. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos enseñan que aunque estemos en tribulaciones, el Señor nos sostendrá. Este no es el único pasaje el que hemos leído. En aquella época el hambre se apoderó de la tierra de Israel y, como decía antes, Moab era un país con abundancia. No pasó mucho tiempo antes de que Noemí descubriera el error de haberse marchado de Belén, pues en la nueva tierra pagana la desgracia comenzó, era lo único que tocaba su puerta. Sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas y según la ley de Moisés, las leyes hebreas, tenían prohibido tener matrimonios mixtos, tener matrimonios con extranjeros. Murió el esposo de Noemí y también sus dos hijos. Nosotros sabemos cómo se sufre, cómo se debe sufrir a perder a su esposo y también a sus dos hijos. El apóstol Pablo describe a Noemí como mujer desamparada. Su corazón y su espíritu estaban obviamente deshechos y su conciencia se quejaba. Sentía que el Dios de sus padres la había abandonado porque ella lo abandonó primero por irse a un lugar idólatra. Ella tenía que rescatar el pasado, regresar al favor de Dios, y una de sus nueras, Ruth, se aferró a Noemí y se fue con ella cuando Noemí decidió regresar a su tierra. Al regresar,
tuvo sentimientos encontrados. ¿Era Dios culpable por todo lo que había pasado? ¿Acaso su amargura no era el resultado de un acto de desobediencia? Cuando junto a su esposo y sus hijos se marchó de Belén, de su propia tierra, y se fue a este país extranjero y apóstata, un país, ¿no? Un país, digamos, que adoraba a muchos otros dioses y que no reconocían a Dios como el único Dios, a Jehová como el único Dios. Conocemos la historia de Ruth y la familia que Noemí pensó que había perecido se restauró a la genealogía de Israel. Pues el bebé de Ruth, nosotros sabemos que tuvo un bebé con Booz, Obed. Y Obed vivió para ser el padre de Isaí. ¿Y recuerdan ustedes quién era Isaí? El padre del gran rey David, quien fue a su vez ancestro del Mesías, de Jesucristo. ¡Qué gran bendición! Noemí debe haber sentido un gran gozo en su corazón al tener en sus brazos a Obed, su nieto, y ver restablecido el significado de su nombre, porque su nombre, recordemos, que era gozo, dicha y agradable a Dios. Aquí podemos apreciar cómo el Señor bendice cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas. Ella reconoció que nunca debían haber abandonado la tierra de Israel, Belén, su ciudad natal. Al perdonar, Él perdona, nuestro Señor perdona nuestros pecados y restaura nuestras vidas. Y eso que lo vemos acá también se repite recordemos que la palabra de Dios es para todos los tiempos. Qué gran frase aquella que exclamó Ruth cuando le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y así fue para ella. Y el Señor lo premió haciendo que de su descendencia naciera el Mesías. Qué gran honor y bendición. Recordemos estas palabras y recordemos la historia de Noemí y de Ruth, porque son un ejemplo para nosotros. A pesar que hayamos cometido muchos errores y muchos pecados, llamémoslo por su nombre, pecados, hayamos estado viviendo en contra de la voluntad de Dios, habremos hecho muchas cosas que no agradan al Señor, pero si en nuestro corazón hay un arrepentimiento y un reconocimiento de que lo que hemos hecho no estaba bien ante el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a restaurar, el Señor está siempre ahí para apoyarnos. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, gracias por tus palabras. Es hermoso saber que tenemos un Padre maravilloso, un Padre amoroso, que está siempre, en cada instante, al lado de nosotras. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté recordándonos en nuestras vidas que tú eres un Dios perdonador, un Dios amoroso. Gracias, Padre. Por Cristo Jesús, nuestro amado Señor, hemos orado. Amén.